van entrando. Bien, pues buenas tardes tengan todos en este viernes 23 de septiembre. Ya estamos a prácticamente 8 días de la fiesta de San Jerónimo, patrono de los biblistas, y será el cierre del mes de la Biblia. Pues ya ven, cada diócesis en realidad durante el mes de la Biblia pues tiene muchísimas actividades, muchos tipos de actividades diferentes. Hay algunos que, por ejemplo, en Hermosillo estoy viendo que hacen las lecturas de los 4 evangelios así de corrido. Hay otras diócesis que han impulsado mucho la entronización de la Sagrada Escritura en sus parroquias, en las casas al menos de los agentes de pastoral. Por ahí se empieza, ¿verdad? Y ya después de los agentes de pastoral se promueve a nivel de los integrantes de la parroquia. Hay otros que trabajan con lecciones divinas a lo largo de todo el mes, ¿verdad? Aquí estamos haciendo lección divina cada viernes. Y de hecho empezamos antes del mes de septiembre, ¿se acuerdan? Empezamos las primeras lecciones antes de septiembre y todavía nos quedan algunas lecciones. Después de la de hoy todavía hay 4 lecciones más. O sea, hay una para el día de San Jerónimo, precisamente, y hay otras 3 más, los primeros 3 viernes de octubre, y con eso cerraríamos nuestro curso, que como ven, el objetivo de la lección divina es ir logrando que nuestro espíritu, o sea, nuestra interioridad, vaya a la par, pues, del caminar de la iglesia y de profundizar la palabra de Dios. Quienes están en la animación bíblica de la pastoral en sus respectivas parroquias van aprendiendo precisamente la aplicación de los pasos de la lección divina para que se pongan a disposición de sus párrocos y se pueda motivar a más gente a través de la acción de ustedes a hacer lección divina en los distintos grupos de pastoral o en las distintas capillas de las parroquias, porque así es como se va dinamizando la actividad pastoral de la iglesia. Tenemos entonces muchos modos de lograr pues que la pastoral tenga una mayor eficacia en todos los ámbitos, y la lección divina es una herramienta fundamental porque nos permite que nuestro espíritu, nuestra vida espiritual crezca a partir del contacto con la Sagrada Escritura. A su vez, yo elegí estos temas de lección divina a partir de un documento que son 10 lección divina para ir meditando la palabra de Dios a la luz también del proyecto global de pastoral de los obispos que ellos mismos han establecido para todo el país. Un documento que plantea la preparación previa de todas las diócesis de México para establecer, digamos, este plan de pastoral de modo que todas las diócesis del país caminen juntas del 2030 al 2033. Entonces estamos en la etapa previa de la aplicación de estos principios, que va a ser precisamente de cara al jubileo del año de la redención, que está planificado para el 2033. Bien, mientras aquí siguen entrando más compañeros, más personas a la lección, les voy a proyectar entonces aquí en pantalla lo que es nuestra lección de hoy. Tenemos entonces aquí el tema que ya vemos, es resurrección y redención, una lección divina impartida por un servidor para poder nosotros entrar en la lógica y dinámica de la redención que nos es presentada en la Sagrada Escritura, que es el culmen de la historia de la salvación. Bien, hay una expresión que vamos a ver dentro de su contexto, que es de 1 Corintios 15, que vamos a meditar hoy. Resucitó al tercer día según las Escrituras, una expresión que aparece incluso en el credo que rezamos los domingos. El proyecto global de pastoral de los obispos nos recuerda en los números 126 y 127 que la resurrección autentifica la fuerza del amor sobre la muerte. Es decir, el amor es más fuerte que la muerte.
confirma la fidelidad de Dios, por eso es también redentora. Para Dios no hay causas perdidas. No se da por vencido donde los hombres ven solo oscuridad y vacío. Eso es algo que hay que tener siempre presente, que por ejemplo, aunque haya partes del mundo en guerra, aunque haya mucho narcotráfico, mucha violencia, muchos secuestros, nos recuerda a Dios, no todo está perdido. Cuando Cristo iba a morir en la cruz, Él vio de antemano los pecados de toda la humanidad a lo largo de la historia y aún así decidió entregar su vida por salvación nuestra. No solamente entrega su vida como un servicio al reino de Dios que Él anuncia, sino que además, al entregar su vida lo hace con una actitud redentora, es decir, para eliminar el pecado y sus efectos en nosotros y para absolvernos así, o al menos es la disposición de Dios, de querer absolvernos para entrar en el cielo. Pero Él no nos impone la salvación. Ya sabemos que aunque Dios quiere absolvernos, también requiere que nosotros estemos dispuestos a la conversión, que dejemos el pecado y aceptemos la redención que Él nos ofrece, porque la redención no se da en automático, ¿verdad? La ofrece Dios y nosotros la recibimos con nuestra libre voluntad y con el deseo y la práctica de la modificación de actitudes y conductas con las que expresamos que queremos vivir para Dios. Nuestra oración inicial, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues así entramos ahora a la primera parte de toda lección, que es precisamente la lectura, siempre en actitud devota de la Sagrada Escritura. Tenemos este pasaje de 1 Corintios 15, carta de San Pablo, versículos 1 al 11, y dice así: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les anuncié, el que ustedes recibieron y en el que perseveran firmes, gracias al cual se salvarán si lo conservan tal como yo lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, otros ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y por último, se me apareció también a mí, que soy como un hijo nacido a destiempo. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, incluso indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia que Él me dio no ha sido en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, pero en realidad no se debe a mí, sino a la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier modo, tanto ellos como yo, esto es lo que proclamamos y es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Bien, pues pasamos entonces ahora a esta etapa de la comprensión del texto sagrado. Voy a dar aquí algunos datos precisamente que nos ayudan a profundizar lo que dice el texto
y después haremos una segunda lectura del pasaje, ya con estos elementos, teniéndolos en cuenta, en mente, haremos nuevamente la lectura. Bien, entonces, Pablo se dirige a una comunidad en Corinto, sabemos la mayoría es de procedencia pagana, de procedencia gentil, es gente que no conoce las escrituras del Antiguo Testamento y por eso, como viven en un contexto ajeno a las escrituras hebreas, ajeno a las tradiciones sobre la vida eterna, eh, se les dificulta entender el tema de la resurrección. Pablo entonces los instruyó durante su misión en Corinto, los instruye sobre este tema de la resurrección debido a que se despiertan algunas interrogantes también en los corintios. Entonces, fíjense, Pablo llega, predica, establece la comunidad, después se va, a veces va a otras comunidades como Éfeso, después envía mensajeros, enviados que le informan a Pablo, oye, mira, pues está pasando esto en la comunidad, y así Pablo se entera de la situación que hay en Corinto. Por ejemplo, dudas que surgen sobre el tema de la resurrección, por ejemplo, situaciones pues vergonzosas, ¿no? Por ejemplo, que un hombre está cometiendo un acto de incesto y es parte de la comunidad cristiana. Tenemos también el caso de los que comen carne inmolada a los ídolos, aprovechando o sabiendo pues que los ídolos no existen, de todos modos van y comen de gratis o al menos pagando una cuota mínima y escandalizando a otros que apenas se están convirtiendo en la fe. También encuentra entre los corintios precisamente ciertos desórdenes que se dan en la convivencia, sobre todo de carácter eucarístico, que algunos confunden la convivencia de una cena ordinaria con la cena del Señor. En el capítulo 11, entonces, Pablo ve la necesidad de no solo regañarlos, sino recordarles las tradiciones en torno a la cena del Señor. Bien, entonces, aquí Pablo, en el capítulo 15 de la carta, aborda el tema de la resurrección. Lo desarrolla en tres partes. En los primeros versículos, del 1 al 11, les habla de la resurrección de Jesús, que es el punto de partida. Después les habla de la resurrección del cristiano, los cristianos, cómo es que seremos resucitados, primero Dios, en los versículos 12 al 34, y luego resuelve las dudas sobre cómo tendrá lugar la resurrección, de los versículos 35 al 54. Aquí en esta lección nos vamos a ocupar solo de la primera parte, los versículos 1 al 11, sobre la resurrección de Jesús, porque es el punto de partida, es la piedra angular de la fe cristiana. Por eso dice, si alguien niega la resurrección de Cristo, entonces vana es nuestra fe. Entramos entonces a comprender los primeros tres versículos, al menos hasta la primera parte del versículo 3. Tenemos que entonces dice, ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les anuncié, el que ustedes recibieron y en el que perseveran firmes, gracias al cual se salvarán si lo conservan tal como yo lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Entonces aquí San Pablo recuerda a los corintios que la predicación del evangelio fue una experiencia de fe y salvación. No fue un simple leer en voz alta y los otros estaban ahí escuchando diciendo, ah, no, pues sí. No, pues fue una experiencia de fe. Comentarle a la gente por primera vez en sus oídos que una persona resucitó de entre los muertos, presentar la manera de lo que es una noticia excelente, extraordinaria para el género humano, eso es causa de sorpresa y es también una experiencia de fe y de salvación.
ellos recibieron la predicación y la aceptaron con entusiasmo. Y entonces ellos han fundamentado su vida de fe en el anuncio de Cristo muerto y resucitado, en el llamado querigma, ¿verdad? En la predicación se les ha ofrecido entonces la salvación y la liberación del pecado ya desde esta vida, ¿verdad? Por ejemplo, renunciar al pecado para poder vivir para Dios debe ser consecuencia del haber recibido con alegría el mensaje, el anuncio de que Cristo ha vencido a la muerte. No es una simple disposición de decir, sí, pues es bonita idea y pues voy a corregir mi vida. No, necesitas la acción del Espíritu Santo. El hombre por su propia y única buena voluntad no puede derrotar al pecado. Necesita la fuerza del Espíritu Santo, necesita el bautismo, necesita la dinámica de la fe que solo el Espíritu Santo puede dar al ser humano. Perseverar creyendo en el Evangelio, entonces, quiere decir permanecer en estado de gracia. Fíjense, qué interesante es esto. Por eso les digo, no basta la simple decisión, ahora sí me voy a portar bien. No, necesitas la gracia de Dios. En teología, que es precisamente en la antropología teológica, que tiene dos grandes apartados, pecado y gracia, cuando se habla de gracia, que es el segundo apartado de la antropología teológica, se enfatiza que la gracia de Dios consiste en la vida que Dios nos ofrece. La gracia de Dios, por tanto, no es una ayudadita que Dios te da para hacer lo que tienes que hacer. No, es la dinámica de la vida de Dios en ti como miembro de la iglesia. Eso es la gracia. Ajá. Así que para perseverar en la respuesta continua al evangelio, al querigma del anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, es necesario que vivamos en la dinámica de la vida de Dios que Él nos comunica a través de la predicación, a través de los sacramentos, sobre todo la participación activa en la Eucaristía. Y Pablo recuerda a sus oyentes, si pierden la fe, habrán creído en vano. Si tú aceptas que Cristo es tu Salvador, entonces no tienes por qué regresar a las prácticas anteriores, las prácticas idolátricas, la práctica del incesto que hacían muchas personas, la práctica de la hechicería, por ejemplo, había muchos brujos y todo eso desde mucho tiempo antes de Cristo e incluso durante todo el siglo I. Diversas culturas creían en esas cosas, ¿verdad? Entonces, quien ha recibido con alegría el Evangelio ha de renunciar a todo lo que expresa una vida sin Dios. Una vida de creencias, por ejemplo, en los horóscopos, en los hechizos, en las brujerías. O sea, hay que renunciar a todas esas ideas o expresiones, pues que pudieran ser expresiones culturales, pero son expresiones de gente que no conoce a Dios. El Evangelio, en cambio, debe ser conservado por ser un evento salvífico en la historia. Fíjense, el Evangelio es un anuncio de una noticia. Fíjense que encontramos, por ejemplo, a lo largo de la historia, la llamada leyenda, o no sé si fue algo histórico, de maratón. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se celebra el maratón como una competencia de carrera? Pues porque se dice que por ahí hubo una guerra, ¿verdad? Que cuando la ganaron, me parece los griegos, no recuerdo bien la historia, pues un hombre fue y recorrió poco más de 42 kilómetros para anunciar a todos que habían ganado la guerra. Y no recuerdo si la persona sobrevivió después de semejante carrera o no, pero anunció, les trajo una excelente noticia a todos los presentes de que habían ganado la guerra y por eso
de ahí viene el nombre del maratón, ¿verdad? Como esa carrera olímpica de 42 kilómetros y no sé cuántos metros, es el recorrido que hizo este anunciante de buenas noticias. Algo similar ocurrió cuando en el llamado Día D, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos aliados entraron a Normandía, en las playas de Francia, para comenzar la contraofensiva contra los nazis. Se dice también que hubo una persona que anunció con alegría la llegada de las tropas aliadas a Francia. Después de que hubo muchísimos muertos, obviamente murieron decenas de miles de personas en esa toma de las playas de Normandía, finalmente los aliados venidos de las playas de Inglaterra, que eran, no sé, al menos unos 400,000 soldados, llegaron en barcos y tomaron posesión de las playas de Normandía, en esa región del norte de Francia, y empezaron a avanzar para recuperar territorio, quitándoselo a los nazis. También se dice que una persona corrió a los distintos pueblos de las regiones cercanas a anunciar con alegría que los aliados habían tomado las playas y que avanzaban decididamente para quitar el terreno de los nazis que habían conquistado en Francia, y era el inicio del fin de la guerra. Todavía pasaron algunos años para finalmente terminar la guerra, pero esa buena noticia quedó en la memoria y en el corazón de los franceses que escucharon el anuncio, y eso es precisamente un evangelio, un anuncio de buenas noticias. Pues, ¿qué noticia más grande puede ser la de que alguien ha resucitado de entre los muertos y con eso ha mostrado que Dios nos ama con un amor que supera la fuerza de la muerte y nos ofrece su propia vida, la vida eterna, la vida en plenitud, la vida de Dios? Bien, entonces, quien acepta con alegría este mensaje no puede sino cambiar su estilo de vida en agradecimiento y con compromiso de llevar una vida donde se honre a Dios en todo lo que uno diga y haga. Así entonces la fe y la salvación entrarían en riesgo si se dejara de creer en la resurrección. Por eso Pablo ve que muchos corintios están dudosos sobre el tema de la resurrección. De ahí la necesidad que tiene de insistir a la comunidad que debe ser leal a la predicación apostólica. Dice, si ustedes olvidan esto, habrán creído en vano. No es un anuncio pasajero, es una noticia que cambia la esencia de la historia humana. Ahora pasamos a los versículos 3b, o sea, la segunda parte del versículo 3 al 8. Dice así Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Dice, les transmito lo que a mi vez yo recibí. Dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, otros ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles, y por último se me apareció también a mí, que soy como un hijo nacido a destiempo. ¿Qué decir de estos versículos? Bueno, Pablo recuerda a los corintios entonces la base de la fe cristiana, que son las acciones salvíficas obradas por Dios. Morir por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que resucitó al tercer día,
que se apareció a Cefas y después a los 12. Todo esto entonces se trata de una confesión de fe apostólica, es decir, una confesión de fe que viene desde los apóstoles. Todas estas acciones son acciones salvíficas y constituyen el culmen de la obra de la salvación. La obra de la salvación, recuerden, empieza desde mucho tiempo atrás. Cuando repasamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 7, donde viene ese largo discurso de Esteban, el diácono Esteban, antes de morir, hace una síntesis de la historia de la salvación, ¿verdad? Nos recuerda que lo más grandioso que ha hecho Dios no es la creación del cielo y la tierra, de todos los miles de cientos de millones de galaxias que pueda haber en el universo. No es eso lo más importante, dice Esteban. Lo más importante es la forma como Dios nos salva a través de Jesucristo. Y ahí entendemos que toda la creación llega al culmen de su sentido en la obra de Jesucristo, que ha muerto por nosotros, que ha resucitado por nosotros para reconducirnos al Padre, para compartirnos esta vida divina. Por tanto, fíjense, esto de lo que habla Pablo y que viene sintetizado en esta confesión de fe, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, no solo habla de esta dimensión salvífica de lo que históricamente Jesús hizo por nosotros, sino que confirma que hay una vinculación entre Jesucristo y el personaje del siervo sufriente que aparece en Isaías capítulo 52. Ajá. Aquí obviamente, pues para los que son de origen pagano les resultará extraño una referencia al profeta Isaías. Pero también en Corinto había cristianos que habían venido del judaísmo y ellos entendían claramente que en Isaías 52 se habla de un siervo de Yahvé, un siervo que sufre y que con su sufrimiento obtiene la salvación del pueblo. Ajá. La resurrección también cumple un pasaje del libro del profeta Oseas, que en capítulo 6, versículo 2 dice, dentro de 2 días nos dará vida, al tercer día nos hará resurgir. De ahí viene la palabra resurrección. Ajá. Dios nos hará resurgir de una condición sin esperanza, de una condición sin futuro. Dios vence a la muerte y también Dios vence nuestros temores. Dios nos hace resurgir a todos. Por ejemplo, Ezequiel 37 lo dice también a través de esa imagen metafórica de los huesos secos a los que Ezequiel profetiza y les empieza a salir carne y todo y reviven y empiezan a alabar y servir a Dios. Y uno dice, pero ¿está hablando de la resurrección final? No, está hablando de cómo Dios con el poder de su palabra nos vuelve a dar vida, nos reconstituye su pueblo, nos hace capaces de resurgir dejando atrás el pecado y la muerte. Esto también aquí ya Oseas, mucho tiempo atrás, muchos siglos incluso antes de Ezequiel, también ya lo viene diciendo. Entonces, el orden de la mención de los apóstoles que vieron a Cristo resucitado, ya ven que dice primero Cefas, luego estos y al final Santiago y luego yo, tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad de ellos. Fíjense, tenemos aquí en primer lugar Cefas. ¿Quién es Cefas? Pues es Pedro, ¿verdad? Pedro el apóstol, ¿ok? Dice, se apareció en primer lugar a Cefas. Ojo, la finalidad que busca esta profesión de fe que encontramos en estos versículos no es hacer un repaso de cronología histórica. Porque, bueno, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, Jesús se aparece primero a María Magdalena, no a Pedro. Ajá. Y entonces, ¿por qué Pablo dice aquí que Jesús se apareció primero a Cefas, es decir, a Pedro? Porque Pablo nos está presentando en manera
de síntesis, una teología de la autoridad, una teología de la jerarquía eclesiástica que va a encontrar en Pedro el principal testigo de la resurrección. Uh-huh. No le interesa la cuestión histórica, sino el significado teológico que tiene Cefas o Pedro dentro de la comunidad creyente. Uh-huh. A su vez, Pablo, pues ya dice, miren, yo recibí esto, o sea, yo tampoco soy testigo de cómo fueron las cosas. Pablo dice, a mí me dijeron esto. Ajá. Que Cefas tiene un lugar preponderante dentro de la vida de la iglesia y su autoridad es una autoridad de caridad más que una autoridad jurisdiccional, ¿verdad? Es una autoridad de caridad, algo que incluso hasta el día de hoy todas las iglesias orientales, todas las iglesias ortodoxas en el mundo, la ortodoxa griega, la ortodoxa rusa, la ortodoxa antioquena, lo que tú quieras, ¿verdad? Cualquiera de las iglesias ortodoxas siguen reconociendo en el Papa, en nuestro caso ya el Papa Francisco, al sucesor de Pedro, en quien está la presidencia de la caridad. No lo reconocen como jefe de ellos, como una potestad jurisdiccional por encima de los patriarcas y obispos ortodoxos, pero sí lo reconocen como aquel que ostenta, que tiene y muestra la primacía en la caridad. ¿Por qué? Porque en Roma dan su vida Pedro y Pablo. Ajá. Esa es la razón fundamental del por qué se dice que el sucesor de Pedro es aquel que preside en la caridad a todas las iglesias cristianas, católicas y ortodoxas en el mundo. Uh-huh. Si ustedes llegaran a ver, aunque sea en televisión, una misa ortodoxa, ahí se van a dar cuenta que en la plegaria eucarística y en la oración de los fieles siempre mencionan primero al Papa, al obispo de Roma. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque reconocen que el Papa es el sucesor de Pedro en quien se preside la caridad en toda la iglesia, en todas las comunidades cristianas del planeta, ¿verdad? Como dicen los chavos, la neta del planeta es esa. Uh-huh. Y entonces esto ya lo vemos aquí en esta profesión de fe de Pablo que él recibió y que él transmite con gran entusiasmo a los corintios. Les dice, Cefas el primero en orden de importancia, ¿verdad? No se mete en las cuestiones históricas. El primero en la cuestión de importancia y dice, después a los 12. Dice, ahí los 12, sí estaba como para que uno se pregunte, y bueno, entonces, ¿Judas Iscariote era parte de los 12 o no? Pues ya Hechos de los Apóstoles nos dice que Matías había suplido a Judas Iscariote. Aquí Pablo no menciona ni a Matías ni a Judas, simplemente habla del colegio apostólico de los 12, aquellos que vienen a representar las 12 tribus de Israel, no a sustituirlas, pero sí a representarlas. ¿Okay? Dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Uh-huh. Bien, pregunta aquí Marta, ¿verdad? Si sucesor de Pedro es vicario de Cristo. Bueno, son dos términos distintos que de hecho a lo largo de la historia surgieron en época muy, muy distante, ¿verdad? Eso ya son cuestiones eclesiológicas que si quieren pues podemos ver en otro momento. Uh-huh. Es más cuestión como de historia de la iglesia. Ajá. Bien, tenemos aquí que les dice, muchos de estos 500 testigos de Cristo resucitado, dice, viven, unos, otros ya murieron. Con esto Pablo está diciendo, miren, no es cuento mío, ¿verdad? Es más, si ustedes le buscan ahí a uno que otro viejito, fue testigo de esto, ¿verdad? Algunos todavía viven. Dice, después se apareció a Santiago. ¿Por qué menciona a Santiago? ¿Qué Santiago es este? ¿El hermano de Juan?
Santiago el menor, pues resulta que no es ninguno de los dos. Se habla aquí de Santiago, apodado el hermano del Señor, que fue el jefe de la iglesia de Jerusalén, hasta que murió en el año 62, cuando lo matan en Jerusalén. Entonces, Santiago es mencionado aquí porque Pablo cree conveniente mantener este credo que ha recibido, de cómo primero fue Cefas, luego los 12, luego 500 hermanos y finalmente Santiago, y dice, y a todos los apóstoles. Alguien dirá, ¿y esos apóstoles no eran los 12? No. Recuerden que la palabra apóstol en griego significa enviado. Y entonces aquí, estos apóstoles que vienen mencionados después de Santiago, pues son todos aquellos seguidores de Jesús, o como llamamos ahora cristianos, que consideraron o se consideraron enviados por sus respectivas comunidades a evangelizar más gente. Entonces, todo aquel que es enviado a evangelizar es propiamente un apóstol, porque en griego apóstol significa enviado. Ajá. Y dice Pablo al final, pues se me apareció a mí que soy como un hijo nacido a destiempo. Ya ven que en algunas Biblias se traduce que soy como un aborto. Ujú. No es tanto un aborto, porque un aborto ahora sabemos, pues comúnmente es una criatura que es sacado del seno de su madre y es desechado. Aquí Pablo no dice que sea desechado, entonces la traducción aborto no conviene ponerla hoy en día porque daría la impresión de que alguien no solo nace antes de tiempo, sino que además es desechado. Aquí Pablo obviamente no es desechado. Él más bien nace a destiempo, es decir, que no llevó todo el proceso de seguir a Cristo a lo largo de sus 3 años o lo que haya sido de ministerio, que Pablo igual no pasó primero por una evangelización para creer, sino que él tuvo la experiencia de Cristo muerto y resucitado en el camino de Damasco y ahí él recibió su llamado para evangelizar a los paganos. Uh-huh. Mucho se ha discutido sobre si se debe hablar correctamente del tema de la conversión de Pablo. La mayoría de los teólogos y biblistas hoy en día se inclinan a decir, no hay que hablar de conversión de San Pablo porque él no se convirtió al cristianismo como generalmente podemos pensar en automático. El cristianismo apenas se estaba formando. Entonces Pablo, de hecho, el resto de su vida siguió viviendo como un judío, pero no impone el judaísmo a los corintios, a los gálatas, a todos aquellos que viven fuera de Israel. Más bien les predica Cristo muerto y resucitado y les recuerda que solo la fe los va a justificar, la fe en Cristo muerto y resucitado. No las obras de la ley de Moisés, como otros cristianos consideraban. Dicen que era necesario aceptar la circuncisión y las leyes de la ley de Moisés para tener ingreso a la salvación o al menos ser justificados por Cristo. Pablo dice no, ¿verdad? Sin embargo, él vivió el resto de su vida como un judío que aceptaba a Cristo como el Hijo de Dios, como aquel que murió y resucitó por nosotros, y ya, ¿verdad? Entonces, eh, creer que Pablo se convierte al cristianismo es como le llamaríamos un anacronismo, porque el cristianismo, recordemos, incluso lo presenta Lucas en Hechos de los Apóstoles, el cristianismo tardó mucho en fraguarse, incluso después de la muerte del mismísimo Pablo. El cristianismo apenas iba tomando forma, entonces no era todavía una religión independiente en sentido propio del judaísmo, aunque en la mayoría del territorio fuera de Israel ya iba teniendo rasgos de un culto diferenciado. Uh-huh. Sí, entonces, bien, al final resuelvo aquí la duda de María Luisa sobre la diferencia entre ortodoxos y católicos, ¿verdad? Bien, entonces, entramos aquí en que tenemos
El orden de esta mención, por tanto, de los apóstoles, empezando por Cefas y terminando por Pablo, nos muestra una cosa, que Pablo se reconoce indigno de ser llamado apóstol de Jesús. Dice, yo soy el más pequeño de todos. ¿Por qué? Porque Pablo no olvida su condición de perseguidor de la iglesia. El recordar continuamente eso, no solo aquí, sino en otras cartas, le ayuda a él a mantenerse humilde y agradecido con Dios porque Dios tomó la iniciativa de manifestarle su amor. Ajá. Pablo, por tanto, comprende que no es cumpliendo normativas o mandamientos como uno agrada a Dios, sino que Dios toma la iniciativa de venir al hombre a través de Cristo muerto y resucitado para ofrecerle su gracia. Así entonces, todo en la vida es don y gracia. ¿Don qué es? Pues una dádiva, un regalo, y la gracia, como ya les dije, es que Dios nos comunica su propia vida. Ahora entonces meditamos el texto que hemos escuchado y para ello pues volvemos atrás, volvemos aquí entonces a lo que es el texto, que lo dejo aquí en pantalla y damos unos minutitos, unos 3 minutos, para que lo leamos con calma. Ajá. Y si ustedes consideran que alguna de las frases que aparecen aquí intuitivamente les dice algo, anoten la frase en sus cuadernos. Muy bien, ahora vamos a pasar, y ahora sí, a lo que es, les digo, la meditación. Démonos cuenta de los puntos principales. Anunciar el Evangelio es algo que se da por llamado divino. No es una ocurrencia nuestra. Hemos sido llamados por Dios para anunciar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, mensaje, anuncio de buena nueva que cambia completamente el sentido de la humanidad, el sentido de la historia.
Démonos cuenta que este participar del anuncio es don y gracia, que Dios, que conoce todo nuestro pasado, nuestras intenciones del corazón y todo aquello que nos puede causar vergüenza de nosotros mismos, aún así Dios te considera, me considera digno de confianza. Ajá. Para que yo anuncie su palabra, Él me considera digno de confianza, me llama y Él de antemano, digamos, Él ya conoce toda mi vida, incluso todo lo que me falta por vivir, Dios ya lo sabe, porque Él no está encerrado en el devenir del tiempo, Él vive en la eternidad. Pasado, presente y futuro están ante Dios como cuando yo tomo una fotografía y la veo frente a mí, porque Dios no está encerrado en el tiempo y aún así entonces Dios me considera digno no solo de su amor, sino de confiarme la evangelización. Lo mismo cada uno de ustedes que están aquí conectados y los que verán este video después. Cristo resucitado nos da su fuerza por el Espíritu Santo. Ujú. Fíjense cómo en el mundo hay más de 7.000 millones de personas, pero si acaso 1.000 millones han sido bautizadas católicas, ¿verdad? Otros 1.000 o 1.200 millones son como cristianos de otras denominaciones, pero también están bautizados. Y todos estamos llamados, todos los bautizados, estamos llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra, ¿verdad? Estamos llamados a ser presente a Cristo, que es el único redentor. Lo hacemos a través, pues, de nuestra fe, de nuestra perspectiva o confesión católica, otros ortodoxos, otros protestantes, porque cada quien viene o pertenece a una tradición diferente. Y aunque nosotros tengamos en la Iglesia Católica la plenitud de los medios de salvación, no obstante, no somos mejores a otros porque solo Dios es mejor que todos y Él a unos da más, a otros da menos. Recuerden la parábola de los talentos, a uno le da 5, a otro 3 o 2, a otro le da un solo talento. Dios solo Él sabe por qué Él distribuye sus dones y gracias de manera diferente, pero siempre Él actúa a través de nosotros por medio de su Espíritu. Ujú. Démonos cuenta cómo en el bautismo a todos los cristianos bautizados nos da la presencia de su Espíritu para anunciar su evangelio, para hacer presente la caridad en el servicio a los demás, para suscitar no solo en nosotros, sino en aquellos que escuchan nuestra predicación o ven nuestro ejemplo, suscita en ellos también la esperanza de la vida eterna, el deseo de ser bautizados y formar parte de la iglesia de Dios. Nuestra vida, por tanto, debe ser constante alabanza y adoración al Padre, como Pablo mismo hace de su vida una alabanza y adoración al Padre. Sobre este punto, por ejemplo, yo les digo de antemano, voy a comenzar ahora en octubre, de octubre a diciembre, un curso especial sobre la mística de San Pablo místico y apóstol, que voy a dar el lunes de octubre, noviembre y parte de diciembre. Ajá. Es además el tema de mi tesis doctoral que defendí hace ya 3 años, casi 4 años, ya van a ser 4 años en diciembre que defendí mi tesis sobre San Pablo apóstol y místico. Ujú. Aquel hombre que tuvo estas experiencias extraordinarias de Dios que cambiaron su vida. Entonces, meditemos uno de estos puntos, sobre todo en la dinámica de este meditar agradecido con el Dios que nos considera dignos de confiarnos sus misterios.
Pero fíjense cómo esta meditación que surge del comprender la palabra nos lleva en automático, ¿verdad? A darle gracias a Dios, a orar al Señor. Voy a comenzar aquí la oración como respuesta al texto que hemos escuchado. Te agradecemos, Padre Celestial, que con el poder del Espíritu Santo resucitaste a Jesucristo de entre los muertos, porque ahora nos llamas a asumir nuestra vida dedicada al servicio de tu Evangelio. Te damos gracias porque nos has considerado dignos de tu confianza para extender tu reino en el mundo y para transmitir las tradiciones que nos dan fe, esperanza y nos impulsan a vivir la caridad. Si alguien más quiere añadir algo, adelante, pueden hacerlo. Te agradecemos, Padre, porque quien quiera aportar algo, adelante. Por la vida que nos das. Por la vida que nos das. Gracias, Señor. Te agradezco, Padre, que si me consideras tu discípulo, me des la fuerza de ser siempre humilde y sencilla, el más pequeño de todos. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das a diario, por la vida, por mis hijos, que me los cuidas, y porque pues Dios nos deja vivir y pues como quiera que sea, aquí nos tiene y sobre todo estudiando su palabra para que pues al rato en la misión que nos tiene como aquí los apóstoles, pues ojalá que podamos dar algo de la semillita que Él está sembrando en nosotros, poderlo dar a mis hermanos con amor y con humildad, con sencillez. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te agradecemos, Padre, porque en esta noche la palabra nos inspira a seguir anunciando lo que hemos aprendido, lo que hoy hemos aprendido, porque entonces si lo que hemos aprendido no lo comunicamos, pues todo sería en vano, como nos acabas de decir en tu palabra. Te agradecemos porque ahora sabemos que todo lo que somos no es por nosotros, sino por tu don y tu gracia, Señor, por esos regalos que nos has dado. Te agradecemos porque debemos saber siempre que la fuerza no es nuestra, sino del Espíritu Santo. Por todo esto, Señor, te agradecemos, te alabamos y te adoramos. Amén. Amén. Señor, te agradecemos este momento de oración y de intimidad contigo a través del Padre Ricardo, Señor. Gracias, porque en este momento permitiste también que estuviera aquí mi esposo presente, para que se siga enamorando de ti, Señor. Gracias y te pedimos por aquellos que también viven en la soledad, en ausencia de ti, Señor. Te pedimos también por la paz del mundo. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has llamado a ser tus discípulos. Gracias porque, como dice tu palabra, pues somos indignos,
pero tú, como dices, pues nos has encontrado dignos para servirte con nuestras limitaciones, con nuestros miedos, con nuestros tropiezos. Aún así tú nos has llamado, mi Señor. Gracias, porque así te pareció bien. Gracias, Señor. Te agradezco, Sí, te adelante. agradezco, Padre, porque quizás como San Pablo he nacido a destiempo, porque a lo mejor he perdido la fe y la estoy volviendo a encontrar. Porque como dice la palabra, que no sea en vano la fe, ¿sí? La fe que ya tenemos, que siempre esté tratando de alimentarme de tu Eucaristía, porque a veces me derrumbo con los problemas que tengo en casa. Pero te agradezco, Señor, que me das esta oportunidad, este deleite de conocer cómo Pablo, que tenía y que fue pecador, también nosotros podamos acercarnos, porque como dijiste, no vengo a buscar a los buenos, a los sanos, sino vengo por los pecadores, y yo me considero una de ellas. Te lo agradezco, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta invitación que me haces a mí y a mis hermanos de anunciar tu evangelio, esta noticia que es vida, que es luz para nosotros mismos y para nuestros hermanos. Gracias por este llamado divino. Danos tu espíritu, Señor, para ser auténticos testigos del evangelio, siendo fieles a tus enseñanzas y más aún en este mundo de hoy que requiere fidelidad y lealtad a la tradición de la Iglesia, a las Sagradas Escrituras y al magisterio de la Iglesia, Señor. Danos tu espíritu y gracias, gracias, Señor, por el llamado que nos haces. Gracias, Señor. Pues muy bien. Ahora, precisamente con esta oración de respuesta, estamos digamos, sintonizados con el Dios que viene a nuestra presencia y contemplemos esa presencia de Cristo resucitado, no solo en el texto, sino también en nuestra vida. Podemos ver, por ejemplo, cómo se ha manifestado en diversos momentos de nuestra vida, cómo Cristo viene a nosotros también en este momento para vivir en nosotros, es decir, para darnos esa gracia, esa vida de Dios en nosotros. Esto hagámoslo en un momento de silencio, hagamos silencio interior para que experimentemos esta presencia de Dios, porque recuerden, la contemplación es una acción de Dios en nosotros, no tanto un decirle algo a Dios, sino hacer silencio interior para que Él nos hable, nos diga cómo Él se ha manifestado en nuestra vida, cómo Él ahora también viene a nosotros para vivir en nosotros como en un templo, como en su propia casa. ¿Puedo compartir, Padre?
Sí, aunque Ahorita no, ahorita es la pura meditación, ¿verdad? sí, ahorita en la contemplación vamos a dar un momento de silencio y después voy a dar las pautas de acción y ya, si quiere usted, interviene al final. Ujú. Gracias. Bien, y ahora tomando esta conciencia de la presencia de Dios en nosotros, de cómo Él nos ha acompañado en cada instante y momento de la vida. Ahora, pues como hijos de la iglesia también, procuremos una respuesta de compromiso impulsada, una respuesta impulsada por el Espíritu. Ya, por ejemplo, aquí en pantalla tengo la portada de un documento de los obispos que salió en 2010, que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna. Un documento que es realmente maravilloso, que ojalá todos tengan y si no tienen, pues yo se los puedo compartir, me escriben para pasárselos también, que es un documento que nos orienta precisamente en cómo responder con una vida entregada al servicio del Evangelio de una manera que tenga incidencia en el México que vivimos. En nuestro país tan herido por la violencia, la inseguridad y los ataques a nuestra fe, respondamos con determinación. ¿Cómo? Formando conciencias, promoviendo la familia, aprovechando los medios tecnológicos de comunicación como estamos haciendo en este momento, construyendo la paz y la congruencia moral, fortaleciendo a los grupos vulnerables, impulsando la vida, no solamente la vida de los no nacidos, sino también la vida comunitaria, fortaleciendo una sociedad civil responsable, superando la pobreza mediante la promoción del desarrollo humano integral, porque todo esto son signos de autenticidad, de una fe que ilumina y orienta nuestra vida, de una fe que cambia el rostro de la sociedad. No es, por tanto, que superemos la pobreza a través de la confrontación entre grupos sociales. No es que lograremos la paz promoviendo la guerra, la división, la discordia. Al contrario, es a través de la promoción de la justicia, de la verdad, del respeto a la condición humana en todos los momentos y etapas de la vida. Aunque nos critiquen, nos digan, se burlen de nosotros, eso siempre ha ocurrido. También se burlaron de Pablo, de los apóstoles, también se burlaron
de los santos a lo largo de los más de 2000 años que lleva la Iglesia, y sin embargo, la fe auténtica es la que puede realmente cambiar el rostro del mundo. Por eso, fíjense, como cada uno de nosotros tiene dones, carismas, talentos diferentes, de modo que cada quien puede aportar un grano de arena diferente a la riqueza total de la iglesia, porque la riqueza de la iglesia está en nosotros. La riqueza de la iglesia no son los bienes, no es el dinero, es el potencial del capital humano que Dios ha puesto en nosotros, que es no solo suficiente, no solo necesario, sino es sobreabundante para cambiar la condición de la humanidad entera. Muy bien, entonces, pues ahora sí, comentaba por aquí Katy que quería comentar algo, adelante. Pues ahorita que estaban compartiendo que nos decía la contemplación, pues yo le agradezco a nuestro Señor porque por su presencia en mi vida, por concederme la gracia, la confianza y el gran consuelo por poder dialogar con Él, y por su inmensa generosidad. No solo lo conozco, sino que tengo la seguridad que siempre está dispuesto a darme su gracia y cercanía y ayudarme a pasar este día, pues haciendo el mayor bien posible, Padre. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Bien, antes de terminar, no sé si alguien también quiera compartir algo. Adelante. Yo le preguntaba, Padrecito, acerca de los ortodoxos. Ajá. ¿Qué hay entre ellos y los nuestros como católicos y cuándo resurgen? Sí, miren, más que nada es una cuestión también ahí de historia de la iglesia, pero digamos que en síntesis, las iglesias ortodoxas en realidad son tan antiguas como la iglesia de Occidente, que somos nosotros, porque se considera que precisamente la forma de organización de las iglesias antiguas comenzó a girar en torno a ciertas sedes que se llamaron con el tiempo patriarcados. Roma es solo uno de 5 patriarcados que existieron en la antigüedad. También había patriarcado en Alejandría, en Egipto. Había patriarcado en Antioquía, en Jerusalén, en Constantinopla y en Roma, ¿verdad? Esos son los 5 patriarcados que había antiguamente. Entonces, cada patriarcado con el paso del tiempo fue diseñando incluso su propia liturgia. Y es en torno al siglo IV cuando ya las diversas familias litúrgicas tienen ya sistematizado el modo como celebrar los misterios de Cristo. Algo que se nota en los 5 patriarcados es prácticamente digamos, el compartir el principio de los 7 sacramentos. Todos tenemos los mismos 7 sacramentos. Todos reconocemos que el patriarcado de Roma es quien ostenta la presidencia de la caridad, pero esos patriarcados han tenido como una característica en relación de jurisdiccional de que su respectivo patriarca no es jefe de los demás obispos de su propio patriarcado, cosa que en Roma sí. El Papa es jefe de todos los obispos occidentales, pero en las demás iglesias no. Y entonces, por eso no solamente no aceptan la potestad jurisdiccional del Papa, sino que también el patriarca de cada una de las iglesias es portavoz y representante de ellas, pero no es jefe de los demás obispos. Cada obispo es suprema autoridad en su respectiva diócesis y así ha sido siempre.
Estas iglesias también tienen algunas diferencias doctrinales con respecto a nosotros, sobre todo en cuestiones de algunos dogmas. No todos, pero sí, la mayoría de los dogmas fundamentales sí los comparten con nosotros. Por ejemplo, el credo que rezamos cada domingo también lo rezan ellos, tal cual. Solamente hay una expresión que no dicen. Cuando decimos, por ejemplo, que en el artículo sobre el Espíritu Santo decimos que procede del Padre y del Hijo. Ellos solamente dicen procede del Padre, no agregan la expresión y del Hijo porque históricamente fue la Iglesia Occidental, es decir, nosotros, la Iglesia Católica Romana, la que agregó la expresión y del Hijo al credo, cosa que todos ellos rechazan, ¿verdad? No es que rechacen que el Espíritu venga del Hijo, rechazan más bien el hecho de que la Iglesia Católica Romana haya modificado el credo, porque eso históricamente fue lo que pasó. La Iglesia Católica Romana modificó, agregó esa expresión, pero no viene a cambiar la esencia del contenido, sino más bien a explicitar en qué modo el Espíritu Santo es inspirado dentro de la vida intratrinitaria. Ajá. Entonces es como más una clarificación y no una modificación a la doctrina. Pero los ortodoxos en general dicen, ok, estamos de acuerdo con tu clarificación y por tanto no es necesario que la pongas. Entonces ellos siguen pidiendo a la Iglesia Católica que quite la expresión y del Hijo. Y la Iglesia Católica pues no quiere hacerlo. Entonces es un pleito que lleva más o menos desde el año 680, cuando fue un concilio local en Toledo, en España, donde por primera vez los latinos introdujeron y del Hijo, y que después hasta el año 1000 se convirtió en una causa de división entre las diversas iglesias que ya estaban a punto de celebrar la unidad nuevamente doctrinal, pero que en una misa en Constantinopla, recuerdo que fue en el año 1000 o 999, uno de esos 2 años, donde se suscitó un pleito nuevamente entre este, cristianos latinos y cristianos ortodoxos de otras denominaciones, y finalmente no se ha logrado la unión. Entonces, fíjense, no solamente es la cuestión del credo, es la cuestión jurisdiccional, la potestad suprema del Papa sobre los demás obispos. Ellos no la aceptan, nunca la han aceptado y ni siquiera tienen algo similar entre ellos, porque los patriarcas no son autoridad suprema de su respectiva iglesia, ajá, sino que reconocen que cada obispo es suprema potestad dentro de su diócesis y punto, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen un patriarca que nombra obispos, que quita obispos, como sí sucede con nosotros. Y bueno, pues son esas diferencias y otras cuestiones doctrinales también con respecto, por ejemplo, a la Virgen María. Ellos, aunque no aceptan, me parece, la Inmaculada Concepción de la Virgen, no obstante, sí reconocen que María es la hija predilecta del Padre y que Dios la redimió de un modo especial, diferente que nosotros, sin llegar a decir propiamente de la Inmaculada Concepción. No obstante, son más marianos que nosotros. Y eso hasta Juan Pablo II lo recalcaba, ¿verdad? De algún modo particular, las iglesias ortodoxas todas son más, insisten más en la devoción a María que lo que lo hacemos nosotros en la Iglesia Católica Romana. Y eso es cierto, ¿verdad? Eso se nota. Mientras, por ejemplo, nuestros obispos llevan el crucifijo aquí en su pectoral, los obispos ortodoxos de todas las denominaciones siempre llevan dos medallones, una con Cristo y otra con la Virgen María. Ajá. Y nuestros obispos católicos romanos no utilizan una imagen de María, solamente la imagen de Cristo crucificado. Y esa es una de tantos signos visibles que muestran pues la inmensa devoción a la Virgen María que existe en las iglesias ortodoxas, que superan por mucho las devociones que nosotros tenemos en nuestra Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y bueno, pues son muchísimas cosas. Ustedes pueden buscar ahí en
Voy a procurar encontrar algún libro de historia de la iglesia donde habla precisamente del cisma con las iglesias orientales, los intentos de reunificación que no se lograron y que hasta el día de hoy lamentablemente sigue habiendo separación, pero todas esas iglesias son tan apostólicas como la nuestra, ¿verdad? Hunden sus raíces históricamente en el siglo I y por eso no podemos decir que somos anteriores a ellos o que ellos se separaron de nosotros. Más bien simplemente una fragmentación de lo que era la unidad de todos los cristianos. Y aunque reconocemos que digamos, la identidad y todos los medios de salvación subsisten dentro de la Iglesia Católica Romana, no obstante, aquellas iglesias son tan apostólicas como la nuestra. Entonces, son muy diferentes de las iglesias reformadas, ¿verdad? Del siglo XVI, de Lutero para acá. Eso no tiene nada que ver con la cuestión de los ortodoxos, ¿ok? Muy bien, entonces yo les agradezco a todos su participación en esta lección que nos extendimos un poco más, pero creo que valió la pena, ¿verdad? Y recuerden que, bueno, el próximo viernes, tenemos nuestra siguiente lección, donde ya vamos a meditar otro tema y vamos a mencionar algo ahí de San Jerónimo, patrono de todos los amantes de la Biblia, ¿verdad? Sí, padre, Muy gracias. bien. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas Perfecto. gracias, Padre. Cuídense Muy mucho. amable. Muchas gracias. Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Bien. Buenas noches, Hasta luego Padre. a Hasta todos. luego. Bendecido Buenas descanso. Buenas Feliz noches. fin de semana. Bye. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta mañana, Padre. Hasta mañana.